En la cultura hindú encontramos los sadhu, ascetas o monjes que siguen el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación. Se considera la cuarta fase de la vida en la religión hindú, después de ser estudiante, padre y peregrino. Esta tradición consiste en renunciar a los vínculos de lo terrenal o material en búsqueda de valores trascendentales. Los sadhu viven incluidos en la sociedad, pero ignoran por completo todo tipo de cotidianidad, deber, compromiso, placer e inclusive niegan el dolor humano. Los sadhu imitan la vida simbólica de Shiva, el dios de la creación y de la destrucción, considerándolo como el principal asceta. En efecto, es una tradición completamente ajena al desarrollo que propone la civilización. Es una renuncia a todo tipo de ilusión que pueda construir el mundo humano. Los sadhu llevan un tridente y se pintan las 3 rayas de cenizas en su frente como símbolo de protección para limpiar las 3 grandes impurezas: el egoísmo, el deseo y Maya. Recordemos que Maya en la tradición hinduista representa la ilusión. Ellos dedican su vida a caminar de un lugar para otro, a meditar y a dejar atrás todo tipo de atadura para estar en conexión con la fuente misma de la divinidad. Viven en cuevas, en bosques y templos a lo largo de toda India. Son personas muy respetadas, otros inclusive son temidos. Hoy vamos a hablar de un arquetipo que encontramos en muchas culturas. Lo encontramos en el monje, en el asceta, en el chamán, en el gurú, en el yogi, en el sacerdote. E inclusive podríamos decir que lo encontramos en el psicólogo. Hoy vamos a hablar del arcano número 5, conocido en el tarot de Waite como el sumo sacerdote. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento, y voy a acompañarlos en este episodio. Para hablar hoy de este arcano, hemos representado con Junior como portada, como imagen arquetípica del sumo sacerdote, a un cactus de Huachuma, o también conocida como San Pedro. Recordemos que cuando los conquistadores llegaron a tomar medicinas sagradas a la cultura quechua en Perú, tomaron Huachuma. Ese es un cactus que contiene mescalina, es utilizado como una planta enteógena y es usado como un puente principalmente, como una puerta para conectar con el mundo espiritual. Cuando los conquistadores probaron esta medicina, le llamaron San Pedro, que es aquel que tiene las llaves de las puertas del cielo. Es muy interesante cómo, de una otra manera, veían los sacerdotes que llegaron con la conquista el mundo espiritual simbólico de las culturas indígenas, y es ese encuentro el que nos permite ver cómo cada cultura, inclusive cada persona, cada familia, tiene unos lenguajes muy particulares a la hora de conectar con el plano espiritual en un sentido trascendental. Así nos encontramos con diferentes personas que en cada cultura se dedican a caminar, a estudiar y a profundizar en las puertas o en las llaves que conducen a la conexión con lo sagrado. Caminos que por supuesto en cada cultura tienen sus propias particularidades, sus propios lenguajes, fantasías, mundos simbólicos, y que aunque a veces hayan personas o ciertos enfoques que buscan, digamos, conectar todo y que de una otra manera todo está hablando de lo mismo, es importante que cuando hablamos también de multiculturalidad y cuando hablamos de múltiples tradiciones espirituales, también podamos reconocer que cada una tiene sus propios universos. El arcano del sumo sacerdote puede representar un maestro, un guía, un profesor, también puede representar una figura paterna en un sentido más idealizado, un hombre casado, un santo, etc. Si lo vemos como vinculado a un personaje. Simboliza asimismo un acto de comunicación, una unión, una boda, y todos los medios con los cuales uno se comunica, uno se interconecta con lo otro. Como puente o pontífice, que me parece clave, en algunos arcanos inclusive se llama el Papa, se entiende como una especie de comunicación dirigida. Se asume que el Papa sabe para dónde ir, sabe para dónde guiar el alma, para dónde guiar, digamos, el proceso.
En ese sentido es una especie de mediador que nos conecta con lo sublime, que nos correlaciona con lo eterno, que de una otra forma está al servicio de las fuerzas que van más allá del humano, tiene la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual, integra los misterios de la oscuridad y de la luz. En efecto, podríamos ver este arcano como un puente, y me gustaría que nos quedáramos con esa imagen. Esta imagen, más que ser un personaje, es un puente. Es un puente que de otra forma nos vincula con los valores, con eso que entendemos por sagrado o eso que entendemos por profano. Puede abrir las puertas de los santuarios del alma. Es así como de una otra forma tiene la capacidad de bendecir, pero también de maldecir. El sumo sacerdote es aquel que renuncia a una vida humana cotidiana, de repente basada en el progreso, en la civilización, y se desplaza un poco más hacia los servicios y el contacto directo con los dioses. Por ende, lo vemos encarnado en diferentes personajes y en diferentes culturas, porque de otra manera no es precisamente un camino que todo el mundo se dedique a caminar o que todo el mundo sienta el llamado, la intuición de hacerlo. En ese sentido, no cualquiera realmente puede encarnar este arquetipo. Estamos muy acostumbrados a ver personajes estereotipados del sacerdote, ¿no? El cura, que muchas veces incurre en criminalidades, abusos, ejercicios de poder por medio de instituciones que buscan controlar la vida humana. En su sombra podemos ver la rigidez, el dogma, el tedio, la moralidad, la castración, el culto al tabú, el puritanismo. En efecto, los personajes que suelen ubicarse en este arquetipo suelen polarizarse entre luces y sombras, entre lo prohibido y lo que es permitido, entre lo sagrado y lo profano. Pero pues dependerá obviamente de cada uno de nosotros que podamos ver los espejos y las imágenes que encontramos en este arcano. Recordemos que parte del proceso que estamos haciendo es poder contemplar el tarot como una galería de arte en donde nos vamos encontrando con nuestras propias imágenes, con nuestras propias representaciones, que podamos ver que el arcano es un misterio, es un secreto, es una fuerza que muchas veces no tiene nombre, pero a través del tarot encuentra un número, una imagen, una palabra, y que de otra forma el tarot como tal es un ciclo de procesos, de experiencias, de lugares que a lo largo de la vida vamos experimentando, tanto en sueños como en nuestra cotidianidad, como en nuestras experiencias cotidianas. En ese sentido, cuando nos acercamos al tarot, estamos consultando sobre nosotros mismos, estamos encontrando en el diálogo con nosotros, con nuestras propias imágenes, los recursos y los acercamientos que nosotros mismos necesitamos. Y en ese sentido, cuando vemos el espejo de nuestra propia alma, es allí donde vamos a encontrar las respuestas que necesitamos. No tanto ver el tarot, y lo hemos dicho en algunos otros arcanos, como una especie de consultorio donde vamos a encontrar respuestas frente al destino, o de repente respuestas prefabricadas. En ese sentido, nosotros estamos viendo el tarot más como una herramienta de autoconocimiento, más como una herramienta creativa. Si veíamos que el emperador ha sido uno de los protagonistas de las grandes guerras y masacres de la humanidad, con el sumo sacerdote nos encontramos con las pasiones religiosas, con las persecuciones, con el poder y el tabú frente al conocimiento y sobre todo con el miedo profundo de lo masculino a lo femenino. Recordemos que eran muchas veces los sacerdotes los que guiaron la caza de brujas, ¿no? Que de una otra forma ha sido una guerra espiritual, una guerra religiosa, precisamente por este afán de conservar las verdades absolutas, los misterios y una perspectiva poco diversa, sino más enfocada en encontrar unidades establecidas de lo que eran las cosas o cómo debería verse o cuáles eran los puentes y cuáles no. En ese sentido vemos que cuando hablamos de lo sagrado y lo profano también estamos hablando de medios o dispositivos de poder para determinar cuáles eran los valores de lo establecido, ¿no? De lo correcto. En ese sentido a veces vemos que el sumo sacerdote en su mirada estereotipada está encarnando los imaginarios de lo puro, de lo digno, de lo correcto, del deber, en un sentido espiritual, visto también en su sombra a las religiones, a las espiritualidades, más que como unos procesos de autoconocimiento y de transformación, más como instituciones que controlan el mundo humano. Pero acá la invitación es que podamos ver más allá de los estereotipos que se han creado, ¿no? En torno a la cultura, en relación a este arcano, y que podamos imaginar las particularidades y transformaciones cuando hablamos de las potencias que hay en este arcano.
pues no podemos limitarnos solamente a ver las funciones psicológicas que representan este arquetipo en los sacerdotes, sino también que podamos verlo, por ejemplo, en psicólogos, en filósofos, en místicos, en alquimistas e inclusive en magos. Porque pues acá lo que estamos viendo es que el sumo sacerdote es el proceso del mago ya en un proceso de maduración. Ese instinto creativo, ese puente, ese altar que abrió el mago, aquí en el sumo sacerdote encuentra su maduración. Si vemos en muchas imágenes que representan este arcano, vemos a una persona ya madura. Dependiendo si es el tarot celta, vamos a encontrar acá al druida, que eran los magos o los sacerdotes de la tradición celta. Si lo vemos desde un tarot de Waito de Marsella, vamos a encontrar al papa de la tradición cristiana. Si lo vemos en diferentes representaciones, pues vamos a encontrar al monje, al budista, al alquimista, etcétera, que de otra forma nos habla ya de los procesos de maduración de aquellos que se dedican realmente a profundizar en los misterios del espíritu y del mundo interno. Lo podemos encontrar también en un psiquiatra, en un psicólogo, en un filósofo. De una otra manera, lo interesante es que podamos ver este arcano más desde sus imágenes estereotipadas o clichés, que podamos ver realmente qué significa en el mundo psicológico, nuestro mundo interno, las funciones que pueden desarrollar estas imágenes arquetípicas. Así que veamos un poquito del repaso que hemos venido haciendo en este ciclo. Hemos pasado por el encuentro con el gran abismo, por el arcano del loco. Hemos pasado por el primer acto de creación del mago, ¿sí? En el arcano número 1. Hemos pasado por la gestación de lo profundo, en el arcano número 2 de la suma sacerdotisa. Hemos pasado por el surgimiento del deseo, por la manifestación del Eros, de la emperatriz. Y hemos pasado, obviamente, por el emperador, ¿no? Por la fuerza, por el gobierno del emperador. Y aquí, de otra forma, damos un movimiento al número 5, el sumo sacerdote. En ese sentido, ya contamos con un proceso, ya contamos con unos recursos para poder tejer ese puente entre nuestra experiencia individual con eso que Carl Jung denomina la función trascendente. Aquí hablamos entonces de la fuerza que nos lleva a cerrar ciclos, esa fuerza que nos lleva a crear los puentes necesarios para abrirnos a nuevos horizontes. Hablamos también de la iniciación en la sabiduría, del compromiso y de esa responsabilidad existencial con nosotros mismos. En efecto, aquí el mago ha logrado conectar el cuerpo, la sexualidad, las emociones, el intelecto, la palabra, con las fuerzas que lo mueven hacia lo desconocido, hacia un nuevo propósito. El arcano número 5 lo podemos encontrar en el templo del corazón, por ende más allá de los estereotipos que inclusive caen en el aburrimiento, en el dogmatismo. Más allá de eso es que podamos conectar con esa fuerza que nos invita hacia una dimensión sagrada. Y esa dimensión sagrada pensémoslo desde nuestra propia experiencia. No tenemos que encontrarlo simplemente en un libro, en una tradición, en una escuela, sino que también encontremos ese acto sagrado, ese movimiento sagrado en hacernos cargo de nosotros mismos, en el reconcilio con nosotros mismos. Cuando soltamos el peso que llevamos dentro, cuando nos limpiamos del resentimiento, cuando aprendemos a vivir con alegría, cuando conectamos con el gozo de existir. En ese sentido, veamos la trascendencia como un proceso de liberación de eso que venimos cargando durante décadas, inclusive, de eso que nos pesa, de esa espina que llevamos clavada, y que es precisamente cuando tomamos conciencia o cuando inclusive decidimos drásticamente, cuando tomamos decisiones realmente reveladoras, de una otra manera nos abrimos hacia el plano o hacia eso que llamamos función trascendente. El sumo sacerdote resguarda secretos y saberes que para aquellos que se inician. Aquí veamos la iniciación como ese primer encuentro donde nos damos cuenta de el valor que tiene el cultivo del alma. Pues con el arcano 5 cerramos e integramos los procesos complejos que hemos venido trabajando en ese cordón umbilical con papá y con mamá. Es decir, hasta el arcano 5 son esas primeras etapas de la vida, son esos primeros vínculos. Aquí de otra forma, ese puente que tejemos es hacia nuestra propia conciencia, diferenciándonos de la conciencia de mamá y de la conciencia de papá. A veces podemos hacer este proceso desde el agradecimiento, desde el honor, desde la gratitud, desde la belleza, desde la conciliación, pero a veces, dependiendo cada caso, puede ser inclusive un paso drástico, un cortar, un cerrar, un alejarse.
Ese es un proceso que cada conciencia hace a su propia manera. Pero acá cuando hablamos del número 5, cuando hablamos del arcano, de la trascendencia, estamos hablando realmente de un proceso de toma de conciencia. Y conquistar la conciencia no es simplemente y llanamente como decir, no, yo soy consciente y ya, sino que realmente implica asumir nuestras propias ideas, nuestras propias decisiones, nuestras propias formas de vivir, nuestros propios imaginarios, nuestros propios deseos, nuestras propias gestaciones, nuestras propias potencias creativas, e ir más allá del territorio simbólico de la madre y del padre para poder conquistar y desarrollar nuestro propio territorio. Esto lo podemos ver proyectado también, por ejemplo, cuando salimos de la universidad, cuando terminamos una relación, cuando vamos de un lugar a otro, cuando migramos. ¿Sí? Veamos que esa trascendencia no tenemos que verlo simplemente desde una mirada mística o desde una conexión con algo completamente revelador, como si de repente se nos presentara la verdad última de la existencia. No lo veamos desde allí, sino que veamos que esa trascendencia la encontramos en pequeñas cosas, como por ejemplo irnos de la casa, como por ejemplo terminar una relación, como por ejemplo cerrar un ciclo universitario, o terminar un trabajo, o terminar, es decir, son esos movimientos que realmente cambian nuestra cotidianidad, cambian el curso de las cosas, cambian lo que pensábamos. Inclusive es ver que estos sacrificios que muchas veces encarna el arcano del sumo sacerdote son experiencias que pueden ser dolorosas, pueden ser complejas, nos confrontan con el apego, con la angustia, con la incertidumbre misma. No obstante, estas experiencias que nos llevan hacia el sufrimiento son las mismas experiencias que muchas veces hacen que nuestra conciencia madure, asuma sus recursos, conecte con su potencia, conecte con su capacidad creativa. Pues veamos, por ejemplo, como un pájaro que acaba de salir del nido, ¿sí? Quizás todavía no conoce las fuerzas de sus alas, todavía no sabe cazar, todavía no sabe dónde encontrar alimento. No obstante, si no sale del nido, pues no va a experimentar y no va a conectar con esos recursos. O si su padre o su madre suelen hacerlo, o si una institución lo está haciendo, si una pareja lo está haciendo, o si una situación de una otra forma está allí en una relación simbiótica con un lugar, con un espacio. De una otra manera son esos procesos de transformación lo que realmente nos conecta con la función trascendente, más allá de que lo veamos en un plano de la fantasía o en un plano sapiensal, que también puede serlo, pero acá es interesante que lo veamos también en ese aspecto cotidiano de la vida. En ese sentido, aquí no vemos el conocimiento solamente como un proceso de construcción, sino también como un canal. Es decir, el arcano del sumo sacerdote son esos instintos, son esas intuiciones, son de una otra forma también esos espacios de meditación o de diálogo interno o de encuentro interno donde de una otra manera se revela cierta información, ciertas señales de los cambios que debemos realizar, de los movimientos que debemos realizar para nuestro proceso. Hablemos no obstante también de las sombras que constela este arcano en su oscuridad, ¿no? Y lo vemos sobre todo cuando se ha encarnado el sumo sacerdote como una máscara. En ese sentido, no solamente como una función o como un proceso auténtico, vemos también ese personaje institucional, lo vemos en el gurú que busca enriquecerse, lo vemos en el padre abusivo, lo vemos en el maestro injusto y rígido, lo vemos en la hipocresía, en la trampa. Es decir, cuando esta función se vuelve más que nada una energía para manipular, para controlar, para gobernar a otros, para decirle al otro cómo debe hacer. Es decir, cuando esta energía se va hacia una mirada extrovertida, hacia un intento de gobierno de los otros y no tanto realmente hacia un proceso interno de exploración interna y creativa, pues es cuando se constela en su sombra. Pero veámoslo entonces desde esa función psicológica, ¿no? Y en ese sentido nosotros le llamamos función trascendente a esa capacidad que tiene nuestra psique de reimaginar. Veamos que nuestra memoria, nuestro inconsciente, nuestro pasado, inclusive la manera en que nos pensamos a nosotros mismos, está configurado a través de imágenes. Una de las definiciones que a mí me gustan, pues, de James Hillman, que es un psicólogo post-jungiano, es definir el alma como la capacidad imaginativa, como la capacidad fantástica, como la capacidad simbólica que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, que tienen los seres. Y en ese sentido, reimaginar es una de las mayores potencias que tenemos. Inclusive cuando vamos a terapia, cuando tenemos experiencias que nos llevan más allá de nuestros límites, más allá de lo conocido, de otra forma nuestra conciencia se transforma.
A veces es inevitable, a veces inclusive no es algo que controlamos completamente. En ese sentido, la función trascendente también se vincula con la capacidad de resignificar, con la capacidad de hacer sacrificios. La vida misma implica sacrificios. No veamos acá el sacrificio simplemente como parte, digamos, de los rituales antiguos de muchas culturas, sino que también veámoslo como los sacrificios necesarios. Por ejemplo, cuando uno migra, uno sacrifica situaciones, experiencias, inclusive la cotidianidad con ciertas personas que son valiosas para uno, pero en otra manera también ese sacrificio te lleva a otros territorios, a otros seres, a otros aprendizajes, a otras exploraciones de la vida. Asimismo lo vemos cuando una relación se termina. Asimismo lo vemos cuando empezamos un nuevo trabajo. Entonces, en ese sentido, la función trascendente está impulsada más allá de a veces, o sea, importante que tomamos conciencia de ello y podamos inclusive tomar las decisiones necesarias cuando se activan estos lugares, estos espacios, sino también que podamos verlo como algo que la vida misma nos va llevando y que en la medida que conectamos con nuestra intuición nos dejamos guiar con las decisiones que la misma vida nos va invitando a tomar. Cuando hablamos también de asumir ese proceso de individuación, ese proceso de toma de conciencia en la psicología junguiana, también hablamos de la importancia que va surgiendo a todo lo que nuestra psique nos va enseñando, nos va transmitiendo. Por eso se hace tan importante el reconocimiento de nuestros lenguajes oníricos, de nuestros propios estudios, del espacio en solitario con nosotros mismos, de la importancia de la escritura, del dibujo, porque todos estos, digamos, espacios son espacios internos. En la medida en que vamos haciendo espacio interno, le damos espacio a las imágenes, le damos espacio a nuestros deseos, a nuestras ideas. Pero a veces, en este ritmo de vida que propone la civilización, enfocada en desarrollar un personaje en el mundo exterior, un personaje en la extroversión, en el logro, en el progreso, muchas veces lo que hace es que nos desplaza nuestra alma, desplaza el tiempo de valor con nosotros mismos, y lo que sucede es que estamos constantemente construyendo los espacios y los escenarios y el personaje que el sistema necesita. En ese sentido, no hemos conquistado el alma, no hemos conquistado realmente eso que somos, sino que estamos ahí al servicio de otros. Esto, en palabras de Erich Fromm, es: frente al miedo que supone la libertad, lo que hacemos es que constantemente le otorgamos nuestra conciencia a otros, a un gurú, a un maestro, a un sacerdote, a una tradición, y de otra manera dejamos a un lado lo que realmente nuestra alma necesita, lo que realmente nuestra alma mueve, por simple y llanamente mostrar un personaje, conectar con un personaje, ser un personaje para el otro. Este arcano es la fuente de la imaginación, de las ideas que nos transforman. Pues aquí, frente a la pregunta ¿quién soy?, el sumo sacerdote nos mostrará el espejo que nuestras ideas e intuiciones van proyectando hacia nuestra conciencia desde lo profundo del inconsciente. En ese sentido, frente a la pregunta ¿quién soy?, este arcano nos responderá: soy lo que imagino, soy mis ideas, soy mis decisiones, soy mis propias imágenes. Por ejemplo, en Colombia las culturas ancestrales hablan del caminar bonito, hablan del buen caminar. Precisamente como a través de el estudio de las sabidurías antiguas, a través del rito, a través de la confrontación con nosotros mismos, vamos puliendo muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar, hacia formas que nos permitan conectar con una existencia bella. Por supuesto que esto muchas veces se convierte en luchas políticas y sociales que son necesarias. No obstante, también es importante que podamos reconocer que más allá de las diferentes proyecciones que hagamos o las diferentes luchas que hacemos, que los espacios muchas veces no nos dejan realmente crecer, desarrollarnos, tomar conciencia de lo que somos, es fundamental que podamos encontrar las maneras de poder potenciarnos, conocernos, nutrirnos a nosotros mismos de forma individual, y desde ese lugar poder tejer de manera colectiva. Porque a veces lo que hacemos es que desbocamos toda nuestra energía
hacia lo exterior y nos quedamos sin nada, nos quedamos sin alimento, sin fuerza, sin energía vital. Y esto, pues de una otra forma, no es realmente una gran recomendación para ningún tipo de revolución. Es importante entonces que nos preguntemos, esas imágenes, esos pensamientos que nos están moviendo, están cargadas de odio, de resentimiento, a veces de forma justificada, a veces con todo un sentido. Pero una otra manera también es que podamos ver qué significa habitar con ello, de qué forma también podemos sembrar nuevas semillas, sembrar nuevas imágenes, sembrar nuevos propósitos, porque así como necesitamos destruir, así como necesitamos arrancar maleza, así como necesitamos arrancar plantas que se han muerto, que no dejan que la tierra sea fértil, pues al mismo tiempo tenemos que sembrar. Y ese equilibrio el que en otra forma también nos conecta con esa función trascendente. Si no, destruimos todos y nos quedamos sin nada. Este arcano es entonces la puerta que puede ser abierta con cualquiera que se entregue a sí mismo. Quien entre podrá sumergirse más allá de los límites y de las formas, más allá del tiempo, más allá de la palabra, más allá del reino de lo que es pensable. En astrología podemos ver al sumo sacerdote representado a través de Tauro, como maestro espiritual, como consejero, como confidente, como guía, como padre espiritual, como transformación máxima. Pues si el emperador nos habla de la paternidad de la vida, el sumo sacerdote nos va a hablar del paternaje frente a los retos y complejos del mundo interior. En ese sentido es fundamental que logremos conquistar internamente a ese sumo sacerdote interno que de una otra forma nos guíe en el plano de construir los valores necesarios para nuestro desarrollo. En el chamanismo podríamos relacionarlo con el poder de la serpiente. Es la medicina que ayuda a limpiar el veneno que contamina el corazón. Es la fuerza que nos lleva a mudar de piel todo lo que ya no está en función de nuestro crecimiento, de esa mirada transparente y auténtica en nuestro propio espejo. Es interesante que veamos los misterios de este arcano más allá de un personaje o de una máscara. Podemos también verlo, esa función trascendente, en la naturaleza misma, ¿no? Podemos verlo en los animales, en las metamorfosis, en los cambios de estación, en los ciclos de la vida y de la muerte, en los procesos que experimenta la naturaleza para regenerarse. Si ustedes ven una lagartija, por ejemplo, si me preguntan unos animales que podemos ver en este arcano, sería la lagartija cuando de repente se le corta la cola y poco a poco va regenerándose. En ese sentido, ese corte le permite trascender un modo a otro modo. Ese movimiento de una imagen a la otra, aunque a veces sea pequeño, aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo pequeño que puede ser ese movimiento, es realmente en esa pequeñez donde encontramos esos grandes cambios o los principios para los grandes cambios. En ese sentido, el arcano del sumo sacerdote es la capacidad de reinventarnos, para fortalecernos, es la capacidad de adaptarnos, y esta capacidad, por ejemplo, pues está en plantas, en animales, en humanos. Tenemos que verlo más allá del antropocentrismo. Y es interesante que de otra forma, si bien los tarot más clásicos nos narran ciertos misterios a través de personajes, y por ende pareciera que son grandes herramientas para conocer nuestra personalidad o las diferentes personalidades de una época. También nos permiten ver los estereotipos de las personalidades, ¿no? Y veamos que es diferente un estereotipo de un arquetipo. Eso es clave. El estereotipo generalmente está instaurado como una estructura de valores determinados por una época, por un debería ser, cómo debería de verse, cómo debería de hablar. Pero cuando hablamos de un arquetipo estamos hablando de una fuerza que va más allá del mundo antropocentrista en el que vivimos. Los arquetipos son fuerzas cósmicas, son fuerzas numerológicas, son fuerzas naturales, son fuerzas que también podemos ver en los animales, que también podemos ver en las estrellas, que también podemos ver en todos los seres que existen, en las infinitas posibilidades, y que se manifiestan a la hora de experimentarnos, a la hora de desarrollarnos, a la hora de experimentar transformaciones. En ese sentido podemos ver
a este arcano en el bejuco del yagé, ¿no? Como un abuelo. Lo podemos ver en el cactus, en la guachuma, como lo hemos representado en este arcano. Lo podemos ver en una flor, lo podemos ver en el cocodrilo, en el león, en el escorpión o inclusive en la lluvia misma. La invitación es que podamos hacer un compromiso realmente con ese proceso de conocimiento de nosotros mismos, más allá de los estereotipos, más allá de las tradiciones, más allá de cómo deberíamos conocernos o quiénes deberíamos ser, cómo deberíamos vernos, cómo deberíamos hablar, qué deberíamos decir. Todos estos son complejos que nos atraviesan colectivamente, que nos ha atravesado en todas las épocas. Aquí la invitación es que podamos hacer un estudio auténtico de la vida misma. Ya no se trata tanto de buscar un sentido en alguien o en una tradición o en un libro, ¿sí? Sino que podamos crear sentido a través del cultivo de nuestra propia alma. Y a veces también parte, por ejemplo, del existencialismo, que estaba buscando un sentido de la existencia o del porqué o el vacío y todo el tema, es que también podamos ver la búsqueda de sentido como un proceso creativo. La vida quizás no tiene sentido, si lo tiene o no es muy relativo, pero es interesante que podamos crearlo cuando nace auténticamente. Tampoco tenemos que obligarnos a crear sentido, tampoco tenemos que emprender una cantidad de caminos de exigencia para encontrarlo, sino que también podamos encontrar esos ciclos de sentido y esos ciclos de sinsentido, esos ciclos también de descanso que son necesarios para nosotros, y dejar que el sentido aparezca de manera natural, de manera orgánica. Algunos libros que estudian el tarot nos hablan de que en el sumo sacerdote la libido sexual se canaliza ya como fuente de goce, como fuente de placer, como fuente de comunión con esa alma interna. Y vemos también que el sumo sacerdote nos conecta con la androginia, pues aquí ya no estamos polarizados entre lo que debería ser lo femenino y lo masculino, sino que somos una integración de muchas fuerzas, de muchas posibilidades. Para los que han visto últimamente la película Cónclave, es muy interesante cómo aparece o cómo se desarrolla aquí un horizonte hacia la androginia en el arcano o en este arquetipo colectivo que veríamos representado a través del sumo sacerdote. Pero no les quiero hacer spoiler, así que vayan y veanla. En representaciones más conservadoras, y es importante también que tengamos una mirada crítica y abierta y creativa a la hora de ver el tarot, porque muchos manuales de tarot caen en el dogma, en replicar estereotipos religiosos o espirituales, y por supuesto a veces caen en la autoayuda o caen en, no sé, en frases clichés, ¿no? Por ejemplo, a veces pues los oráculos existen desde la antigüedad, hay muchos tipos de oráculos como lo hemos visto en episodios anteriores, pero pues hoy en día sí vemos, hay muchos oráculos que simple y llanamente traen frases clichés, como deja de tener miedo, y es como, bueno, buenísimo, ya, pero no le encontramos realmente sustancia, no le encontramos realmente profundidad, no le encontramos realmente conexión, y pues que realmente hoy en día cualquier persona puede hacer cualquier cosa y está bien, pero pues también tengamos una mirada crítica y una mirada un poco más profunda, ¿no? A la hora de relacionarnos con las cosas, y pues de otra manera también no caer como en los dogmas que proponen muchos tarots. Por ejemplo, en algunos tarot, cuando sale el sumo sacerdote, es como se te está invitando a que encuentres un maestro, un guía espiritual, a que conectes con tu tradición, y de otra manera pues por ahí no es. En psicología junguiana vemos el tarot como una herramienta proyectiva. En ese sentido, veamos de qué forma me relaciono yo con esta energía. Genera rechazo, resistencia, me parece muy dogmática, o de otra manera puedo internalizar en mí que hay ciertas características de esto que veo, que quizás están en la sombra, que quizás ya están presentes. De eso se trata un poco a la hora de relacionarnos con el tarot, y no tanto caer en los dogmas y las formas estereotipadas. Pues en el aspecto sombrío de este arcano es cuando nos encontramos de repente en crisis, cuando nos sentimos vulnerables, que a veces caemos o buscamos constantemente templos, iglesias, verdades absolutas, personas que nos digan cómo hacer, cómo vivir, cómo caminar. Y ahí hay un gran error, pues si vemos en muchas representaciones, en el sumo sacerdote hay un altar por encima de sus discípulos. Eso es lo que vemos constantemente en las personas que se posicionan como líderes espirituales, ¿no? Que realmente están alimentados por un ego o por un complejo de superioridad, o por supuesto muchas veces por un complejo de inferioridad.
Pues para terminar, mi invitación es que podamos imaginar este arcano más allá de los estereotipos patriarcales, más allá del moniteísmo, más allá del tedio, más allá del aburrimiento, más allá de esa energía estéril que realmente no fecunda nada y que no crea nada, y que podamos imaginarnos mundos posibles. También que lo podamos ver como una energía colectiva, más allá de posicionada en una sola persona o en una sola máscara. Aquí debemos salvar nuestra conciencia de ser enajenada, de ser vendida, de ser esclavizada o comprometida con caminos que le pertenecen a otros o que nutren a otros, o los egos y los caprichos de otros. Es importante que reconozcamos que este arcano nos puede dar soluciones mágicas a nuestros problemas, ni ninguna curación o ningún tipo de ritual desarrollado por ningún tipo de mago, hechicero, sacerdote, etc. realmente nos va a salvar. La oportunidad de escapar a la confrontación espiritual, lanzándonos a la conquista de nuevas fronteras geográficas, de seguir escapando, de seguir buscando, de no encontrar realmente un lugar para nosotros en el mundo exterior, también son parte de repente de los nudos de este arcano. Y es importante que también veamos que hay palabras que muchas veces no sirven para nada. Entonces aquí la invitación es que veamos que el arcano, el sumo sacerdote, nos invita a que somos nosotros mismos los que podemos encontrar y salvar nuestra conciencia muchas veces de esos lugares o esos espacios donde buscamos que lo salven. Y ver que la conquista de nuestra conciencia es una búsqueda que muchas veces lo hacemos de forma muy particular en cada uno de nosotros. La invitación es que podamos hacerlo desde la paz, desde la tranquilidad, y que lo hagamos también como un proceso de conquistar nuestros espacios interiores, nuestros propios territorios, establecer nuestros propios límites y lo que deseamos realmente sembrar en ese campo fértil que es el alma. Bueno, y como invitación, como propuesta creativa para explorar este arcano, primero considero que es fundamental que puedas identificar cuáles son las preguntas que te mueven en este momento de tu vida. Y a partir de ello que puedas contemplar las posibilidades y las ideas creativas para su desarrollo. Punto número 2. Al mismo tiempo, este arcano nos lleva a cerrar ciclos o a cerrar procesos en donde estamos poniendo nuestra conciencia o nuestro cuerpo al servicio de espacios, trabajos, lugares o grupos que no nos hacen sentir en conexión con nosotros mismos. La invitación es que puedas identificar cuáles son las decisiones necesarias a la hora de ser determinante contigo mismo. Cortar, cerrar, sacrificar, a veces no es fácil, pero nuestra alma intuye cuándo es el momento necesario para él. También es importante que identifiques cuáles son los rituales cotidianos que te llevan a conectar con tu función trascendente. En mi caso es la natación. El contacto con el agua, el movimiento con el cuerpo y la respiración me permiten soltar, pensar, reimaginar, inspirarme. Algunos lo encuentran en la meditación, en la danza, en la escritura, en cualquier tipo de ejercicio personal, privado. Muchas veces esos ejercicios que hacemos en soledad o con personas con las que logramos conectar íntimamente. Principalmente veámoslo como esos ejercicios que hacemos por goce o por placer y que no estamos haciendo simple y llanamente por deber o por responsabilidad o porque nos exigimos a nosotros mismos. Recuerda también que parte del movimiento de resignificación de este arcano es dejar de ver la divinidad como un deber que te somete o como una autoridad que te somete, y que también lo puedas ver como una fuerza que te invita a la liberación, que te invita a conectar con el placer de la existencia. Si quieres explorarlo por medio del arte, identifica un sueño o una experiencia que te haya conectado con el presente, contigo mismo, que te haya hecho sentir vivo. Puedes representarlo por medio de la fotografía, por medio de la pintura, y ubicarlo en el espacio en el que habitas, como una imagen que te inspire a seguir creando momentos mágicos. En ese sentido es también ver que tu templo es tu propio espacio, es tu propio cuerpo, en ese lugar en el que habitas, en el que te despiertas, en el que cocinas, en el que duermes, en el que te bañas, y poder también ubicar las imágenes y los símbolos que te recuerdan, que te guían, que te alegran, también son formas de inspirarte y de potenciar tus espacios. Por último, un ejercicio que llevo practicando en los últimos años y que también me conectan con esa función trascendente es poder escribir mis sueños. Ese es un gran ejercicio para conectar con la función trascendente, pues en ello encontramos imágenes, símbolos y recursos que nos llevan más allá de los límites de nuestra razón y de nuestro ego. Cuando hablamos de función trascendente estamos hablando precisamente de eso, de poder ir más allá de
los límites de nuestra cabeza. Para las personas que están llevando el proceso de escritura creativa, quisiera compartirles este poema que escribí contemplando la imagen del sumo sacerdote. Dice así: soy un puente hacia mí mismo, mi naturaleza es politeísta, en mi templo danzan las fuerzas del cosmos. Soy instinto, intuición e imaginación. No soy una persona ni una máscara, habito en todo lo que se transforma. Soy el primer paso después de la muerte, soy el soplo de vida, soy el sol de la mañana. Soy el tejido entre la altura y la decadencia. Estoy siempre de paso, pero vuelvo. Los caminos torcidos y rectos son parte de mi espiral. Soy la fuerza violeta, misterio, belleza, soy la flor profana en medio de las aguas estancadas de lo sagrado. Soy las alas que se extienden en el gran abismo. Soy el silencio que responde ante la gran pregunta. Soy el corazón en paz, el deseo sincero y la voluntad transparente. Soy el viento, la brisa, la lluvia y el relámpago. Soy el sabor de la piel, el olor del sudor, la humedad del semen, la memoria de la saliva. Soy el gran amante, el placer y la celebración de estar aquí. Soy mi propia maldición, soy el anhelo de todo renacer. Bendigo lo que oigo, lo que veo, lo que siento. Soy la palabra que invoca el amor. Soy un corazón pequeño, no tengo misión, ser es mi único propósito. Soy golondrina, colibrí, escorpión. Soy el sonido del océano, soy origen. Soy el bebé que se alimenta de la leche de la gran madre tierra. Soy el gran hijo, guerrero, brujo, santero, hechicero. Soy el nacimiento. Soy la afirmación que se conquista al final de los siglos de la negación. Estoy aquí, espejo, puerta, llave. Soy un lugar sin tiempo, sin forma, sin frontera. Soy el que soy. Abridme. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.